En esta ocasión me ha tocado exponer centro de gravedad. Aquí presentamos a los integrantes y al docente encargado del curso. Los objetivos a tratar son tres. Estos son: 1. Determinar experimentalmente el centro de gravedad de tres cuerpos irregulares. 2. Comprobar analíticamente el resultado experimental en la determinación del centro de gravedad de tres cuerpos irregulares. Y por último, determinar experimentalmente el centro de gravedad de una persona. Introducción. El centro de gravedad fue formulada por Isaac Newton, donde establece por primera vez una relación proporcional deducida empíricamente de la observación de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a su masa. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema. En la mayoría de los problemas de mecánica, se supone que el campo gravitacional es uniforme. Entonces, el centro de gravedad está exactamente en la misma posición que el centro de masa. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es el estado de un sistema en el que coexisten simultáneamente dos o más componentes que se contrarrestan recíprocamente anulándose. Puede presentarse en un cuerpo estático, no sujeto a ningún tipo de modificación, sea de traslación o de rotación, o en un cuerpo en movimiento. Para que se pueda conseguir una estabilidad, buscamos centrar las masas y acercarlas al suelo. ¿Qué es el centro de equilibrio y cómo se determina de manera experimental en tres figuras geométricas de densidad constante? El centro de equilibrio es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. En otras palabras, para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él debe resultar nulo. Parte experimental. De forma experimental, para hallar el centro de gravedad de una figura compuesta, hay que hallar el centro de gravedad de sus figuras parciales, así como sus áreas y su área total. Y con el centro de gravedad de las tres figuras, puedes calcular el centro de gravedad final. Tenemos como ejemplo un objeto de un punto aleatorio A. Este se balanceará de un lado al otro, hasta detenerse con su centro de gravedad directamente debajo del punto del cual está colgado. Además, el centro de gravedad se encuentra en un punto en la línea perpendicular que baja desde el A. Si repetimos este experimento colgando el cuerpo desde un nuevo punto, B, se va a obtener una nueva línea perpendicular, donde el centro de gravedad se encontrará en el cruce de las ambas líneas. ¿Qué es el centro de equilibrio y cómo se determina de manera analítica en tres figuras geométricas de densidad constante? El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas. Si tenemos un sistema formado por n objetos de peso 1, peso 2 y n peso, como se muestran en la figura, entonces la axis del centro de gravedad del sistema será, en este caso, x es igual al peso 1 por la axis x1 más el peso 2 por la axis x2 más el peso n por la axis xn entre la suma de los pesos. Siendo x la axis del centro de gravedad y x1, x2 y nx las axis de los pesos, análogamente la ordenada del centro de gravedad será, en esta fórmula es y, que es el peso 1 por y1 más el peso 2 por y2 hasta la suma de peso n por yn
entre la suma de los pesos. El centro de gravedad viene dado por el centro de gravedad que es XY. ¿Cómo se determina experimentalmente el centro de gravedad de una persona? El centro de gravedad de una persona se mide pesando a la persona sobre una plataforma apoyada en dos balanzas. Las balanzas se ajustan para marcar cero cuando solo soportan la plataforma. La persona se coloca con la cabeza y los pies justo sobre las balanzas. La parte experimental. Hemos planteado un problema que nos dice que una persona genera una masa en la balanza 1, una masa 1 de 43 kilogramos y en la balanza 2 una masa 2 de 20 kilogramos. ¿A qué distancia de los pies se encuentra su centro de gravedad? Si la distancia demostrada en la figura es de 152 centímetros. Aquí vamos a aplicar la condición de equilibrio que nos dice que la suma de torques es igual a 0. Entonces va a ser la masa 2 por 0 más la suma de las dos masas por x menos la masa 1 por la distancia que nos va a dar igual a 0. Esto lo vamos a despejar dejando x que nos da una fórmula de masa 1 por distancia entre la suma de las dos masas. Esta la vamos a reemplazar con los datos del problema, que viene a ser 43 por 152, que es la distancia y la masa 1, entre la suma de las dos masas, que viene a ser 43 más 20. El resultado será 103,75 centímetros. Esa es la distancia de los pies que se encuentra su centro de gravedad. Para finalizar, hemos planteado tres conclusiones. 1. Se puede determinar experimentalmente el centro de gravedad de cuerpos irregulares. 2. Se pudo comprobar analíticamente el resultado experimental en la determinación del centro de gravedad de tres cuerpos irregulares. Y por último, se pudo determinar experimentalmente el centro de gravedad de una persona. Se les presenta las referencias bibliográficas que hemos llevado a cabo para hacer este trabajo y exposición. Muchas gracias.